pocas de las sugerencias que planteamos fueron atendidas, y por el contrario, en los últimos días, o en la versión final de este proyecto, se tuvieron más bien adiciones que empeoraron incluso el proyecto, especialmente en el detalle competencial, donde se invadieron varias de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, y obviamente en materia democrática, cuando se dispuso que se pudiera suspender temporalmente autoridades electas por el voto popular, lo cual a nuestro juicio contradice obviamente todo principio de ordenamiento democrático y el respeto a los derechos humanos, y además atenta obviamente contra el proceso autonómico. Quisiera compartir con ustedes de forma rápida varias observaciones que tenemos, tanto a la ley marco como a leyes posteriores que se han desarrollado, porque también nos preocupa el hecho de que la ley marco no resolvió los principales, o la hoja de ruta básica que debiera haber establecido para el desarrollo del proceso autonómico. En muchos casos nos parece que más bien contradice la Constitución, la vulnera y crea mayor confusión, y deja, según nuestro inventario, casi 30 materias para la aprobación de leyes posteriores, de las cuales algunas se han aprobado en los últimos meses. La primera observación que tenemos es que la ley marco excede el alcance que le define la Constitución. Si nosotros vemos el artículo 271 de la Constitución, establecía 4 o 5 mandatos para la ley marco, que en la misma ley marco sobrepasa su alcance introduciendo conceptos que no estaban en la Constitución, como por ejemplo la organización territorial del Estado. La segunda observación que tenemos creo que es un tema de fondo, y que yo me permito observar para que sea analizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el hecho de que tanto en la ley marco como en las leyes posteriores que se han aprobado a nivel nacional se distorsiona el concepto tanto de competencias concurrentes como de competencias compartidas. En el campo de las competencias concurrentes, específicamente se hace una adición a la ley marco que a nuestro juicio es inconstitucional y que obviamente significa un inmenso obstáculo para el desarrollo del proceso autonómico, y quisiera explicarles este tema. La Constitución establece, cuando define una competencia concurrente, como aquella en la cual el Estado desarrolla la legislación básica, o la legislación directamente dice, y los otros niveles, se entiende el gobierno autónomo, ejercen las facultades reglamentarias y ejecutivas. En la ley marco se le adiciona simultáneamente con el nivel central del Estado. Entonces aquí se acaba pues, todo el concepto de distribución de competencias, porque si se va a ejercer simultáneamente, al final lo que ha pasado es que en todas las leyes, a raíz de esta interpretación, el nivel central llega hasta la última instancia de la gestión del servicio mismo. Cuando lo importante de las competencias concurrentes, donde están buena parte de los servicios públicos que la ciudadanía demanda y tenía expectativas sobre la autonomía, están catalogados como concurrentes. Segundo, aquí también quisiera hacer un comentario, y es que si bien no hay una introducción específica en la ley marco con relación a las competencias compartidas, en los hechos, en las leyes posteriores, tanto la ley marco misma como las leyes posteriores, también el nivel central del Estado está convirtiendo de hecho a las competencias compartidas en competencias exclusivas del nivel central del Estado. Porque si respetáramos lo que dice la Constitución, el nivel central debiera limitarse a aprobar la legislación básica y dejar la legislación de desarrollo, la reglamentación y la ejecución a los gobiernos autónomos. Cuando vemos una serie de leyes
que se han aprobado, está claro que el nivel central está haciendo toda la legislación, está reglamentando y está asumiendo, a nuestro juicio, de forma violatoria de los gobiernos y las competencias autonómicas, las gestiones de los servicios mínimos. En el tema de estatuto, que es un tema que obviamente siempre es muy complejo, nosotros siempre sostenemos la posición de que la Constitución obviamente reconoce los estatutos, por lo tanto los estatutos están vigentes, y que obviamente cuando hubiera algún tribunal constitucional que tuviera la capacidad de decidir sobre la constitucionalidad o no de determinados aspectos, esos aspectos habría que modificarlos. La ley marco pretende dejar sin vigencia los estatutos, mandando a las asambleas legislativas que hagan un proceso previo donde, por así decir, tienen que prejuzgar que tienen partes inconstitucionales antes de ir al Tribunal Constitucional. También nos preocupa, aquí que está el ministro de Hacienda, que la ley marco en su artículo 116 vulnera uno de los conceptos básicos de la autonomía al permitir los débitos automáticos. Y aquí creemos que hay una contradicción. El artículo 410 de la Constitución, cuando pone al mismo nivel los distintos rangos de legislación, obviamente reconoce que las leyes departamentales tienen el mismo nivel de las leyes nacionales. ¿Qué es lo que nos preocupa aquí? Es que si bien nuestro presupuesto es aprobado por una ley departamental, por nuestra Asamblea Legislativa Departamental, que obviamente incluso la ley marco dice que esos presupuestos no pueden ser modificados, después por una serie de normas legales del nivel nacional, especialmente los artículos que se ha acostumbrado en los últimos años a adicionar a la aprobación del presupuesto general de la Nación, se autorizan una serie de débitos automáticos. Ya hice pasando a otra observación, ya hice la observación sobre el artículo 144, donde nosotros entendemos que obviamente se viola profundamente las bases de la democracia, los tratados internacionales, los derechos humanos y la autonomía misma cuando se permite suspender autoridades electas con la simple acusación formal. Esto nos parece, utilizando los términos del vicepresidente que ha citado la ministra Peña, una tensión no creativa sino destructiva. En el tema de salud creo que es un caso muy interesante y que debiera ser una experiencia muy valiosa que todos debiéramos analizar, trabajar para ver cómo desarrollarla y ver que efectivamente se puede avanzar en la autonomía. La verdad es que el área de salud es uno de los pocos espacios competenciales que son desarrollados por la ley marco y no son sujetados a legislación posterior. Cuando vemos lo que dice la Constitución, le establece a los niveles autónomos la competencia concurrente de la gestión del sistema de salud y educación. La ley marco en su artículo 81, cuando habla de los gobiernos departamentales autónomos, establece algo que es mucho más limitado. Por ejemplo, proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado, tema básicamente de infraestructura física, equipamiento y mantenimiento, y proveer a los establecimientos de salud del tercer nivel servicios básicos, equipo mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Nuestra gobernación ha desarrollado un trabajo muy serio de análisis del tercer nivel, de reuniones tanto con el Ministerio de Salud, con los gobiernos municipales, en la búsqueda de poder desarrollar un proceso ordenado en esta materia. Aquí yo haría así una primera observación, y es que tampoco hay, con todo respeto, una contraparte en el Ejecutivo con quien trabajar estos temas. Es decir, está la ministra o el Ministerio, para personalizar de Autonomía,
Pero a la hora, la verdad, claro, el Ministerio no puede tomar decisiones que competen en algunos casos al Ministerio de Salud y en otros casos al Ministerio de Economía. Entonces, los gobiernos departamentales nos quedamos ahí sin poder realmente tener con quién hablar y que se puedan tomar decisiones. En segundo lugar, aquí, si vemos, hay la disposición misma de la ley marco es bastante podríamos interpretarla concreta en algunos casos, que es decir, encárguense de los edificios y de los equipos. O genérica en otro caso, porque obviamente las reuniones con el mismo Ministerio de Salud se pretendía que se vaya mucho más allá en la gestión del sistema de los hospitales de tercer nivel. Además, aquí sí le quiero también comentar los problemas concretos que se presentan. Y es el hecho, por ejemplo, de que hoy, por lo menos en el caso de nuestro departamento, todos los hospitales del tercer nivel están establecidos en el municipio de la ciudad capital. Pero además, no hay una separación real de qué es tercer nivel y qué es segundo nivel. O sea, cuando uno va al hospital, por ejemplo, japonés o al hospital San Juan de Dios, en los hechos están atendiendo requerimientos de todos los niveles de salud. Entonces aquí hay que desarrollar un proceso muy complejo de diseño de políticas públicas, de políticas de salud para poder realmente desarrollar esta materia. Pero además, y el problema de fondo, hay que desarrollar un esquema económico-financiero que permita dar sostenibilidad a la prestación del servicio. El artículo 305 de la Constitución establece que todo traspaso de competencia debe identificar la fuente de financiamiento de estos recursos, la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para ejercerla efectivamente. Y está claro que en materia de salud se pretende transferir a las gobernaciones, porque este es un problema general y estoy seguro que las gobernaciones de departamentos con menores ingresos aún el problema es mayor, la responsabilidad del tercer nivel sin transferirle una fuente de financiamiento que permita prestar el servicio adecuadamente. Yo me pregunto cómo los gobiernos departamentales podrían asumir esta responsabilidad, que además es delicadísima porque estamos hablando de vidas humanas, si no van a tener las condiciones económicas, porque está claro que hoy por hoy pues tienen comprometidos sus recursos en proyectos con las provincias, en prestación de servicios, en todas las competencias que ya se están ejerciendo. Por eso yo llamaría realmente la atención sobre el caso de salud en el cual nuestra gobernación ha asumido como ejemplo el hecho de que, la decisión, y es un buen ejemplo de que entre tanto no cuente con una fuente de ingresos que garantice la sostenibilidad de un servicio que además demanda montos crecientes de recursos económicos, porque obviamente la población crece, las necesidades son cada vez mayores para su prestación, no puede recibir esta competencia. Hay una serie de otras competencias que se invaden. Yo quisiera ir directamente al área de desarrollo productivo para darle ejemplos de cómo competencias que son exclusivas de los niveles departamentales o municipales están siendo legisladas a nivel nacional. Por ejemplo, la Constitución en su artículo 300 establece como una competencia exclusiva la promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario. Si es exclusiva, se entiende que es la Asamblea Legislativa Departamental donde se tiene que desarrollar la legislación correspondiente y después reglamentarla y ejecutarla. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay un buen punto donde se establece en el inciso 2 que nosotros debemos promover complejos productivos en la jurisdicción departamental en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo, es decir, ya se sujeta lo que debiera ser la política departamental de desarrollo productivo a
no la ley departamental, sino a un plan general que estoy seguro además no se lo piensa promulgar mediante ley, sino directamente del Ejecutivo Nacional de Desarrollo Productivo. Ponte que estamos hablando de una materia distinta a la de planificación que está efectivamente normada en la Constitución. Un ejemplo claro, y creo que cuando hicieron la evaluación, la invitación para esto, no podemos evaluar solo la ley marco, sino evaluamos las leyes que se han desarrollado posteriormente como un mandato de la ley marco. Si nos vamos a analizar la ley de juegos, de lotería y de azar, aquí veremos un nuevo ejemplo de cómo se están invadiendo las competencias de los gobiernos autónomos. Nuevamente les hago recuerdo de la definición de lo que implica una competencia compartida. Una competencia compartida como esta, la que regula los juegos de azar y de lotería, por definición debe ser una ley en la cual el nivel central se limite a desarrollar la legislación básica. La legislación de desarrollo debe estar a cargo de los gobiernos autónomos. Sin embargo, en esta ley de juegos de azar se desarrolla todos los espacios de la competencia y prácticamente se los arroga el nivel central. Hacen una legislación que llega a lo más mínimo detalle, incluso nosotros creemos que se entra en el nivel reglamentario, y la gestión del servicio, que en este caso debiera corresponder a los gobiernos autónomos, se la delega nuevamente a una entidad que depende del nivel central del gobierno. Temas como, por ejemplo, dar autorizaciones y licencias para empresas que desarrollen esta actividad, a nuestro entender, corresponden a los gobiernos autónomos, porque eso corresponde al principio de gestión. Aquí el gobierno está haciendo todo, está haciendo la delegación, está haciendo el reglamento y está gestionando esta área competencial. Ya ni de qué decir de los impuestos creados, que se crean dos impuestos, uno se lo lleva completamente el nivel central del Estado y otro al gobierno departamental le toca el 15% del 100% del impuesto a la participación del juego y el gobierno municipal el 15%. Lo cual ya nos comienza a llevar a otro punto central de la discusión, y es el hecho de que, por lo menos la instancia departamental, ni la ley marco ni las leyes posteriores están dando viabilidad al proceso autonómico. Por el contrario, especialmente en el ámbito departamental, lo están limitando sustancialmente. En todas partes del mundo donde existen estos impuestos, benefician casi esencialmente a los gobiernos autónomos en lo que se refiere a juegos de azar